¿Ha habido un caso en específico que los haya marcado para que digan, no, o sea, esto, porque hay momentos difíciles en todo, o sea, yo creo que la vida te sigue golpeando, pero uno decide avanzar, pero me imagino que en su caso, en esto tan particular que es el estar con niños, con esos angelitos que decimos, oye, no tienen por qué estar sufriendo y sufren, que les haya dejado huella, o sea, un caso en particular. Pues como menciona mi esposo, ¿verdad? No podíamos tener hijos y era un anhelo que obviamente teníamos como esposo, y yo en lo personal como mujer era algo que pues mi corazón anhelaba, y yo en ocasiones sinceramente le preguntaba a Dios, no estoy capacitada para ser mamá. Él me escucha orar, estoy orando por algo y al ratito sucede el milagro y él va y me dice, mamá, ya viste, estuvimos orando y sucedió esto. Entonces y me gustaría preguntarle, ¿qué le diría a esas mamás que tienen el mismo sueño, el mismo anhelo de ser mamá y que por cierta razón no han podido serlo? ¿Ustedes creen que si su hijo Josafat hubiera nacido justo cuando se casaron o en el momento que decidieron contraer matrimonio, existiría la casa de amor Elohim? ¿Cuál va a ser el legado que les gustaría dejar en el mundo el día que ya no estén? Hola, soy Alejandro Chicoteco y el día de hoy quiero escuchar cómo iniciaste tu proyecto desde cero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí en otro episodio de Desde Cero Podcast. El día de hoy traigo una pareja invitada que tiene no mucho tiempo que conocí, pero la verdad cuando los conocí yo no me imaginaba lo que ellos hacían hasta que un amigo, compañero, aliado me dijo, tienes que conocerlos, realmente creo que van a hacer mucho match. Y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy diferente a lo que hemos hablado. A lo mejor me dicen, oye Alejandro, y la parte de los negocios, el emprendimiento y el hacer billete, pero creo que hay muchas partes que importan. Y justamente hace rato tuvimos otra entrevista y hablamos también de otra área totalmente diferente. Y esto me gusta mucho, el poder traerles invitados de diferentes áreas. Y vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, la parte social. Y pues para empezar con esta entrevista les quiero presentar a mis amigos, al pastor José y a su esposa Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos pues muy contentos por la invitación que se nos hizo, ¿verdad? Y pues pues estamos para servir. Excelente. ¿Y usted cómo está? muy bien, gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, o buenos días en el que vayas a ver el video. Y pues nos da mucho gusto estar aquí. Y yo creo que va a ser de gran bendición todo lo que vamos a estar platicando. Me encanta, le quiero poner un poco de contexto a la audiencia. La verdad, yo sé que al inicio, cuando empecé a hablar con la cámara, yo me sentía bien raro, así de, ¿qué estoy haciendo? Yo ya me acostumbré, digo, en el momento que lo vean, ya como si estuviéramos cotorreando, ¿no? Sí. Ya hay cierta audiencia que ya nos sigue, que ha visto episodios, y creo que algunos ya han visto los videos de que hemos visitado la casa de Amor Elohim. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este proyecto que fue hecho con mucho amor, con mucha fe. Los que me conocen saben que soy muy apegado a la parte espiritual. Y creo que quiero darles un poco de contexto. Pues los conocí el año pasado, gracias a mi amigo el doctor Asael Pérez. Y cuando fui a ese recibimiento tan bonito que me dieron los niños, pues Casa Amor Elohim es una casa de asistencia. Y hay muchos niños que la verdad, wow, se siente el amor y el cariño luego que llegas, que vas, que los visitas. Pero antes de entrar al contexto de la Casa de Amor, me gustaría que la audiencia los conociera un poco más. Pastor, ¿quién es usted hoy actualmente? Pues ahorita actualmente pues una persona diferente, enfocada más que nada en demostrar ese amor, ¿no?, a los niños. En la palabra dice que nadie puede dar lo que no ha recibido, ¿verdad? Entonces, actualmente estamos trabajando con los niños de Hogar de Amor Elohim, ¿sí? Una casa asistencial con un proyecto pues a futuro, ¿verdad?, de poder tener una casa hogar establecida. Y pues estamos ahora sí que trabajando día con día y pues viviendo por fe. Me encanta. ¿Y usted? Pues como ya lo mencionaron, mi nombre es Celia Berenice y a los 19 años de edad alguien me habló de la palabra de Dios. Una persona me invitó a un encuentro donde yo acepté
Y ahí tuve la oportunidad de conocer como que el otro lado de la moneda, ¿verdad? Por así decirlo. Conocí a un Dios de amor, a un Dios que perdona, a un Dios que no señala. Y a partir de esa edad en adelante, hoy actual, mi vida me la he dedicado a servir a Dios. Dios me formó como una mujer de fe. Iniciamos nuestro proyecto hace 11 años, donde yo me encontraba en una necesidad, ¿verdad? Que ahorita vamos a ir platicando. Y a raíz de un encuentro con Cristo, pues yo ahora sí que he tenido la gracia de Dios, ¿verdad? Para servir a los niños, no a 1, no a 10, sino a más de 100 niños, donde he compartido con ellos tanto experiencias buenas como experiencias malas, pero mi base principal es, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y el Señor me recoge, y esa ha sido mi base por la cual yo he ayudado, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de muchas personas que se suman, poder lograr muchos sueños que los niños hoy en día están viviendo. Me encanta. Creo que al momento de ahorita de que estamos empezando y que la gente los va a ir conociendo, más van a entender el porqué de esta entrevista. Y me gustaría, porque yo no sabía la diferencia entre una casa de asistencia y una casa hogar. Me gustaría ver si les podrían comentar a la audiencia cuál es la diferencia. Pues mira, de la casa asistencial, pues más que nada, los niños asisten a diario, están ahí los niños entre 35, 40, y pues se les ayuda, ¿verdad? A medida de nuestras posibilidades, si hay que hacer alguna gestión, depende del caso, ya que cada niño tiene su caso, ¿sí? Y pues ellos asisten a diario se les brinda la alimentación, se les brinda la educación, los principios, los valores. En ocasiones pues trabajamos con juegos, dinámicas, y pues están todo el día ahí estamos las 24 horas, pero los niños regresan a sus hogares a dormir con su familia. Como son familias, algunas son familias disfuncionales, pues hay algunos que viven con el papá o con la mamá, pero trabajan, están solitos o con los hermanitos, o algunos están con un tío, un abuelito, o están así, ¿va? Pero entonces ellos deciden asistir, ¿sí?, ahí con nosotros, porque saben que hay un hogar de amor, un espacio seguro para los niños, donde pueden ellos aprender muchísimo, y en vez de estar en casita encerrados o haciendo otras cosas, pueden estar ahí aprendiendo muchas cosas. La diferencia de la casa hogar, pues es de que ya hay niños viviendo dentro de las instalaciones 24 horas y pues creciendo como una familia, ¿verdad? Con nosotros, y con esos mismos principios, esos mismos valores, pero ya ellos ya duermen ahí, ellos ya están en las instalaciones y ya son parte de nuestra familia. Me gustaría que, porque a veces pueden decir, oye, pues 20, 30 niños, si a veces en una casa con 2, 3 ya son demasiados, me ha tocado verlos, wow, o sea, que niños muy chiquitos, muy hiperactivos. Claro. Pero ahorita me platicaban un dato de cuántos niños tienen registrados actualmente, que, o sea, pues son variables, hay unos que van unos días, hay unos que van otros días, pero cuántos niños son los que han alcanzado ahí en la casa de asistencia. Ahorita contamos con un registro de 120 niños en total, son niños, adolescentes y jóvenes. Okay. A mí algo que me dejó muy impactado la primera vez que fui fueron las historias detrás de estos niños, porque muchas veces hasta que no nos toca vivirlo, no nos toca estar tan de cerca, no sabemos que hay cosas que vemos a veces en películas y que decimos, eso no pasa aquí, y de repente te das cuenta y en tu misma ciudad están pasando cosas que tú pensaste que no pasaban, y son estas historias detrás de lo que un niño que está sonriendo, que te da amor, que te abraza, pues puede estar viviendo en su casa, y lo importante es tener este tipo de lugares de apoyo. Y me gustaría preguntarles, en estos 11 años, ¿ha habido un caso en específico que los haya marcado para que digan, no, o sea, esto, porque hay momentos difíciles en todo, o sea, yo creo que la vida te sigue golpeando, pero uno decide avanzar, pero me imagino que en su caso, en esto tan particular que es el estar con niños, con esos angelitos que decimos, oye, no tienen por qué estar sufriendo y sufren, que les haya dejado huella, o sea, un caso en particular. Específicamente sí, en los casos sí hemos tenido muchos casos en particular, pues pudiera hablarte de muchos de ellos, pero a lo que preguntas, pues mira, la verdad nosotros
Todo esto creció porque nosotros no podíamos procrear, médicamente yo no podía procrear hijos. Entonces veíamos cómo había muchos niños a nuestro alrededor y estaban sufriendo violencia familiar, maltrato físico, abuso de todo tipo. Y a veces yo le decía a Dios, Señor, yo nada más quiero uno, dame un hijo, ¿no? Y ese era nuestro anhelo. Pero veíamos el sufrimiento que veían los niños, ¿no? Que a veces, e incluso teniendo papá y mamá, sufrían violencia dentro de su hogar. Entonces, hubo un caso que sí nos marcó demasiado, nos partió el corazón y nos volteábamos a ver y decíamos, ¿qué hacemos? O sea, nosotros conociendo de la palabra, conociendo de Dios, no podemos ignorar este caso porque pues es muy fácil ver niños que están sufriendo. Estos niños sufrían mucho maltrato, mucho bullying, mucho rechazo, ¿sí? Y eran niños. Entonces, fue algo que nos partió el corazón al verlos que estaban pasando una situación muy difícil, que eran unos niños, pues prácticamente estaban huérfanos, ¿sí? Vivían a cargo de sus abuelitos, pero necesitaban hacer gestiones en su vida, ¿no? En su salud, y eran cirugías muy costosas. Entonces yo decía dentro de mí, si fuera mi hijo, ¿qué haría? Si fuera ese niño que tanto anhelo, ¿qué haría yo? O sea, yo le digo a mi esposa, vamos a hacer loterías, vamos a hacer actividades para poder lograr, para poder ayudar a esos niños. Y pues estos niños, empezamos con ellos, 2 hermanitos, ¿sí? A hacer la gestión. Ellos, se logró la cirugía para reconstrucción de sus manos, algunas otras cirugías que se le hicieron en su cuerpo, y que algo que nos quedamos asombrados porque solamente Dios nos pudo ayudar en eso, algo que económicamente nosotros no teníamos. Dios lo hizo todo de la nada y mucha gente se empezó a sumar. Entonces, así como ese caso, ¿sí? Empezaron a llegar más casos y más casos, ¿sí? En los niños. Entonces, sí, te digo, de todos esos 120, pues cada niño tiene su caso. ¿Cómo es que deciden poner la casa de asistencia? ¿En qué punto estaban ustedes que dijeron, ok, vamos a hacer esto y ya vamos a hacerlo bien? Porque me imagino que no es tan fácil como ves a un niño sufriendo y nada más lo agarras y dices, yo te voy a cuidar y te voy a ayudar, sino cómo fue ese proceso, o sea, cómo fue que decidieron hacer este lugar de amor. Claro. Pues como menciona mi esposo, ¿verdad? No podíamos tener hijos y era un anhelo que obviamente teníamos como esposo, y yo en lo personal como mujer era algo que pues mi corazón anhelaba, y yo en ocasiones sinceramente le preguntaba a Dios, no estoy capacitada para ser mamá. Cuando yo empecé a ver que llegaban los niños a la casa donde estábamos mi esposo y yo habitando, y cada niño con un caso diferente, donde pues gracias a Dios, por ejemplo, yo viví en un hogar donde siempre estuvo papá y mamá, y hasta la fecha ellos, ¿verdad?, aún viven, un hogar donde no nos hizo falta, pues se podría decir que nada, en cada ciclo escolar, aunque yo no fui buena estudiante, pero siempre tuve el privilegio de estrenar zapatos, estrenar uniformes, de desayunar antes de irme a estudiar, un cereal con leche. Entonces, cuando yo vengo a este territorio, a esta colonia a habitar, pues es un mundo diferente. Dios me saca de tenerlo todo, ¿verdad?, a no tener nada, a empezar desde cero. Y mi anhelo mayor que yo tenía hace 11 años pues era ser mamá. Empiezo a conocer niños huérfanos, niños que solamente vivían con un abuelito o con un vecino, y como que más crecía mi anhelo, como que más yo decía, Dios, yo quiero el mío, no quiero adoptar, no quiero tomar uno ajeno, yo quiero el mío. Mas sin embargo Dios me orilló a empezar a servir con los niños, ¿verdad? Y ese fue mi impulso, en un encuentro con Dios, por medio de una oración, por medio de algo que muchas veces la sociedad ignora, pero yo lo he tomado muy en cuenta en mi vida, porque eso es lo que me ayudó a ejercer esta acción humanitaria que hemos realizado durante estos 11 años. Y en un encuentro, en una oración con Dios, Él me pide, te vas a hacer cargo de tal niño, así y así. Y de ahí empezamos a trabajar.
Gracias a Dios, como menciona mi esposo, gestionamos atención médica para estos 2 niños y de ahí se dio a conocer el caso y empezaron a llegar más casos a nuestra vida. Atención médica, atención educativa, atención alimenticia, y yo con amigos conocidos empecé a gestionar. Dios nos ha dado la gracia y muchos empezaron a sumar. En el 2019 inauguramos un comedor comunitario totalmente gratis, donde compartíamos el alimento con más de 30, 60 niños, e incluso había fines de semana que compartíamos con 150 niños el alimento, y así fuimos trabajando, fuimos gestionando, ¿verdad?, lo que se requería. Y después de 10 años de casado, ya teníamos 6 años sirviendo a los niños. Dios obra un milagro en mi vida, un milagro sobrenatural. Médicamente tenemos un diagnóstico donde la medicina nos confirmaba que no podíamos tener hijos, pero después de 10 años de casados Dios obró un milagro y ahora tenemos un hijo. Él se llama Josafat, tiene 5 años de edad y muchas veces pues ahora sí que estábamos ayudando a muchos niños y Dios hace un milagro en nuestra vida y ahora nos toca ayudar a todos estos niños y a nuestro hijo también, donde también hemos vivido experiencias con él que nos han marcado la vida y que nos han enseñado, bueno, Dios, a través de todas estas experiencias. Y es como iniciamos nuestro proyecto, Hogar de Amor Elohim, un proyecto que obviamente nació en el corazón de Dios. Nos encontrábamos en una necesidad, sí, en ese anhelo de ser papás, pero también estábamos pasando un problema personal, una necesidad pues fuerte, ¿verdad?, donde no había recurso total y de la nada, o sea, arrancamos, porque muchas veces hay personas que tienen limitaciones en la mente, ¿verdad? Y nosotros veíamos que no había recurso y decíamos, ¿cómo vamos a ayudar a los niños si no hay recurso? Entonces, ahí Dios nos enseñó a que no hay limitaciones cuando en tu corazón está ayudar al prójimo, cuando en tu corazón está ayudar, pues, a esa parte muy importante en el mundo que son los niños, que son los adolescentes. Y pues así iniciamos nuestro proyecto. Le llamamos Elohim porque Dios nos llamó a esto y significa Dios Todopoderoso, y es por eso que marcamos como que este nombre, ¿no?, que se quede por generaciones y que esto siga, que no nada más se quede si estamos nosotros dos, sino que esto permanezca y que los niños, ellos saben que ahí hay un lugar donde ellos pueden sentirse bien, recibir una oración, recibir un abrazo y recibir a más personas que se suman y que nos apoyan a ejercer, ¿verdad?, este servicio para los niños. ¿Cómo ha sido para su hijo o para ustedes como padre el hecho de crecer con tantos niños? O sea, de que en la casa hoy soy hijo único, pero tengo siempre 30, 40 niños en la casa. Pues ya nació como que eso en su sangre, porque ahora él adopta niños. Él pide, mamá, quiero que venga tal niño, y puede venir tal niño a jugar conmigo. Entonces, pues no estamos solos. Ya Josafat, yo creo que desde que Dios lo formó en mi vientre, él estuvo rodeado de muchos niños, y desde entonces él, cuando íbamos a los ecos, siempre nos saludaba Josafat así, y el ginecólogo decía, ay, Josafat, o va a ser político, o algo va a ser él, dice, porque siempre les está saludando. Entonces, yo creo que es parte de que fue rodeado desde el vientre, fue rodeado de muchos niños, y ahorita pues él demanda, o sea, que venga tal niño, que esté tal niño, que quiero ir con los niños a convivir. Entonces ya nació con ese ADN, se podría decir, ¿verdad? Y lo ha tomado para bien, ha visto que pues que somos personas de fe, que de no ver nada, en minutos lo puede ver todo. O sea, le hemos dado a conocer un Dios de que todo lo puede, y
Incluso a veces él me escucha orar, estoy orando por algo y al ratito sucede el milagro y él va y me dice, mamá, ya viste, estuvimos orando y sucedió esto. Entonces para él no ha sido tan difícil, se ha acoplado a ese servicio, se ha acoplado. A veces, voy a ser sincera, sí hubo momentos donde yo quería renunciar a todo esto porque no es fácil ver al niños ajenos sufrir y no poder hacer nada, ¿verdad? Porque nos ha tocado casos donde solamente nos toca orar, no podemos hacer más allá, ¿verdad? Entonces por eso como que yo tenía episodios de renunciar, pero ahora que está Josafat, como que él ya trae esto en su sangre y tenemos que seguir. Una pregunta, ahorita que comentaba el tema de que ustedes no podían ser papás, creo que a lo mejor hay varias personas allá afuera que tienen la misma pregunta, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué no puedo? De hecho, mi mamá tuvo 4 abortos y ella siempre nos ha dicho, lo que yo más quería en el mundo era ser mamá. Y, o sea, no solamente me daban como que la pequeña espinita que iba a ser mamá, de repente, pues, te lo quiten, ¿no? Cuando ya te lo dieron. Y antes de tenernos, y tuvo 4 después, fue como 4 abortos y ella nos dice, ¿no? De que ya platicaba con Dios de por qué no. Claro. Y está también en ese punto donde, pues, si adoptar o claro, seguirlo intentando. Y me gustaría preguntarle, ¿qué le diría a esas mamás que tienen el mismo sueño, el mismo anhelo de ser mamá y que por cierta razón no han podido serlo? Bueno, pues, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, o sea, a mí me invitaron a un encuentro donde, pues, literal mis pensamientos cambiaron. Yo empecé a leer la Biblia, empecé a hacer oración, y algo que a mí me ha ayudado mucho es creer que para Dios no hay nada imposible. No es fácil para todas las mamás, para todas las mujeres que van a escuchar esta entrevista. Yo puedo entender esa parte de cuando no puedes ser mamá. Tú puedes estar sonriente con la gente, pero al final del día tú llegar a tu casa, llegar a tu recámara y ver que tu anhelo no se ha cumplido. Y en mi parte, por ejemplo, pues yo desde los 19 años de edad empecé a servir a Dios con todo mi corazón. Y yo decía, Dios, yo te sirvo a ti. Dios, yo hago oración. Dios, yo sirvo a los niños. ¿Por qué no puedo tener un hijo? Y después de que Dios obró ese milagro, yo ahora puedo decir que puedo comprobar todo lo que dice su palabra, que todo es hermoso en el tiempo de Dios. Puedo entender que años atrás, ¿por qué Dios no cumplía ese anhelo en mi vida? Realmente nadie nace sabiendo ser mamá, nadie nace sabiendo ser papá. Y yo puedo decir que si Dios hubiera cumplido ese anhelo años atrás, no fuera la misma mamá de hoy en día. Al yo atender a muchos niños, Dios desarrolló en mí la paciencia, el amor, sí exhortar, pero con amor, el no ser tan exigente, el saber escuchar desde cierta edad a los niños, a los pequeños, el saber darle el espacio a mi hijo, el espacio que merece. Entonces, para todas las mujeres que van a escuchar, yo quiero compartirles que no pierdan la fe en Dios, que nunca es tarde. Para Dios no importa la edad, porque muchas veces me ha tocado platicar con mujeres que, no, es que ya tengo 60 años, Elia, y yo creo que ya no estoy en edad. Y no, o sea, para Dios no hay nada imposible. Podemos ver una historia, ¿verdad?, de Sara y de Abraham. Tantos años tenían ellos, más de 80 años, y ellos fueron papás. O sea, Dios el Espíritu Santo obró un milagro. Entonces, para todas las mujeres que nos van a escuchar, no pierdan la fe, pueden contactarnos, yo puedo abrir un espacio, yo puedo platicar con ellas, yo puedo transmitirles mi fe de por qué el entendimiento que Dios me dio de por qué años atrás no podía ser mamá y por qué Dios lo permitió hasta ahora en el 2020, ¿verdad? Y la verdad que Dios nunca se equivoca. Dios todo lo tiene a su tiempo.
como usted ahorita compartía, ¿verdad? La situación que pasó su mamá, y después ya hay 4 hijos, entonces, porque Dios es Dios, Dios sabe por qué, y en medio de esa circunstancia tan difícil, Dios nos prepara, Dios nos equipa, Dios nos da esa sabiduría y Dios nos da ese entendimiento del por qué la situación, por qué la prueba. Yo he aprendido a ver la circunstancia, por más difícil que sea, y me ha tocado llorar, pero he entendido que Dios dice su palabra, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, no hay un imposible para Dios. Yo creo que para Él todo es posible. ¿Ustedes creen que si su hijo Josafat hubiera nacido justo cuando se casaron o en el momento que decidieron contraer matrimonio, existiría la casa de amor Elohim? No. Lo que pasa es que, mira, por medio de la palabra, ¿no? De lo que los principios y valores que tenemos, hemos visto cómo, pues, Dios lo ha hecho todo de la nada, y Dios tiene su tiempo. O sea, dice la palabra que todo es hermoso en el tiempo de Dios, todo, ¿sí? Y pues todo Dios lo va acomodando. A veces uno humanamente se desespera. Nos pasó porque cuando nos conocimos, iniciamos y empezamos eso del noviazgo hace tiempo. Fue un proceso muy largo. Ha sido proceso todo este tiempo, pero todo enfocado en Dios, ¿sí? Así de rapidito nos conocimos, anduvimos de novios, nos programamos en ese mismo año para casarnos, hicimos planes de boda, todo, y tronó la relación, ¿no? Ya estando a un mes de la boda, teniendo todo. Entonces, por unos cambios que yo tenía que hacer, ¿no? Y decisiones de mi esposa, no estábamos en desacuerdo, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, como que no va a funcionar esto. Entonces, yo en ese tiempo tuve que hacer muchos cambios. Pasó un año, ¿sí? Sin vernos, sin hablarnos, sin nada. Y después al año nos volvimos a ver y pues yo tuve que hacer cambios en mi vida. Entonces ella me dice, le digo, oye, ¿cómo ves? Regresamos, mira, yo te sigo queriendo, esperar todo. Y dice, voy a regresar, pero para casarme contigo. Entonces nos casamos y yo pude entender muchas cosas. Dije, si yo me hubiera casado al inicio, hubiéramos tronado. Porque había muchos cambios que yo tenía que hacer como persona. Ahorita con lo que me preguntas de Josafat, es lo mismo. O sea, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo y es un niño muy anhelado, muy deseado, muy querido, ¿sí? No nada más por nosotros, por mi familia, por amigos que cuando les dimos la noticia hasta lloraron, ¿no? De alegría también. Pero Dios tiene su tiempo, Dios nos va procesando. Yo, a lo que comentabas en la pregunta anterior, yo quisiera pues decirle al auditorio, a la gente que ve esta entrevista, pues pues que tengan confianza y sobre todo fe en Dios, ¿sí? Aquí en nuestro caso el problema era mío. Yo me sentía fatal porque yo era el que no podía procrear. Yo sabía que ella sí podía y yo no. Y a veces como varones eso nos pega, ¿no? Como en el machismo, ¿no? De que no, le echamos la culpa a la mujer, pero en este caso era yo el que no podía procrear hijos. Y pues aprovecho para hacer una observación ahí con la gente, ¿no? Porque tienen niños y a veces los descuidan. Los descuidan y lo que a mí me pasó fue pues no tanto un descuido así, pero cuando yo le digo a mamá, ¿sabes qué? Yo me voy a casar, conocí a una persona así, nos vamos a casar ya. Me dice, ¿sabes qué? Habla bien con ella porque pasó esto. Cuando tenías 2 años de edad te dio temperatura, te dieron anginas de pecho, te llevé al doctor, te bañaron con agua fría, te pusiste morado, convulsionaste por una temperatura que no me controlaba, ¿no? Entonces el doctor dice, logramos rescatar la vida de su hijo, pero él no va a poder procrear. El 99% de los niños que se les bajan las anginas a sus testículos no pueden procrear. Entonces pues yo me quedé paralizado y ya me hago los estudios así, y sí, me dijeron que era azoospermia, esperma muy bajo. Y la verdad yo sí tenía temor de que ella pues no aceptara casarse conmigo con ese problema. Y ella aceptó, ¿sí? Entonces tuvimos mucha fe. Ella me dijo, yo sé que Dios nos puede dar un hijo. Y yo pensé humanamente, dije, no, pues adoptamos o algo. Pero no, Dios hizo el milagro, ¿sí? Pero te digo,
yo creo que si Dios no hubiera permitido todo esto, pues nada de lo que ahorita tenemos fuera. Porque incluso el día que nació Josafat, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Ya tengo a mi hijo, tengo lo que quiero y me retiro, cerramos todo, ya nos enfocamos en nuestro hijo, en nuestra vida como matrimonio, como familia, ¿sí? Pero no, al contrario, hicimos un pacto en el hospital. Señor, ¿sabes qué? Prometemos que no vamos a cerrar este proyecto, vamos a seguir y con más fuerza, y pues que nuestro hijo logre lo que a lo mejor nosotros no vamos a poder lograr. Pero sí, ha sido un proceso muy, muy fuerte. Me gusta mucho todo esto que comparte, porque yo como joven a veces me desespero, y conviviendo con otros jóvenes también, porque hoy en día vemos en redes sociales, vemos que pasan cosas, queremos ir tan rápido y no nos damos cuenta de que todo va justo como tiene que ir. Y también la parte de la conciencia de que, ok, tienes a veces manos, padre, salud, y te quejas por cosas tan pequeñas sin darte cuenta de lo que está viviendo el mundo a tu alrededor, ¿no? Claro. Y a veces están tan cerca de ti, estamos a unos minutos de distancia, Altamira de Tampico de Madero, y ese día que fui a visitarlos, bueno, ya he ido a visitarlos en varias ocasiones, me di cuenta de que estamos tan cerca y parecía como que fuera un mundo de diferencia, ¿no? Y me gustaría como que hacer una pregunta enfocada a esto, porque hay mucha gente que dice, tengo el deseo de ayudar, tengo el deseo de servir, pero no sé dónde, o muchas veces por malas prácticas políticas o de cualquier otro medio dicen, es que yo no quiero apoyar porque no sé si realmente se utiliza como se debe utilizar. ¿Qué le podrían decir a esa gente que tiene como ese deseo en su corazón de quiero hacer más por el mundo, por la gente? Claro, pues mira, cuando lo haces todo de corazón, ¿verdad? Nosotros les damos opción a la gente que nos contacta, y pues todos son bienvenidos. Nosotros recibimos a todas las personas que gusten apoyar, ¿sí? Incluso los niños también saben que son todos los niños, abiertamente es la invitación para todos los niños, jóvenes y adolescentes que quieran asistir con nosotros. Y nosotros le decimos a la gente que pueden hacer llegar su donación en especie, monetaria, ¿sí? Pueden llevarlo a los niños directamente. Si dicen, ¿sabe que yo quiero entregarlo? Usted dígame para cuántos niños y reunimos a los niños. Si dice, pasen a mi domicilio por la donación, pasamos a su domicilio. Si quiere que enviemos fotos de entrega, lo enviamos. Si quiere que sea anónimo, lo hacemos anónimo. Pero pues todos son bienvenidos. Les decimos que agenden una cita para poder atenderlos, conocer el proyecto, conocer a los niños, o conocer, ¿verdad? Porque a veces hay gente que dice, yo quiero apadrinar a tal niño en la educación o con lo que le haga falta. Médicamente, porque a veces necesitamos, con los niños que viven ahí, pues necesitan la medicina, necesitan la atención médica, necesitan, ¿verdad? Y pues hay gente que quiere apoyar y no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Y pues los invitamos para que nos conozcan, para que asistan. Estamos ubicados en Altamira, Tamaulipas, a un costado del fraccionamiento Los Mangos, y pues pueden hacer ese apoyo directo, pueden llegar sin ningún problema, y estamos las 24 horas. No, me se la van a pasar increíble, estoy seguro. Yo la verdad cuando hablé con usted me dijo, no, te invito a que vengas, y llevé a unos amigos de sorpresa, ni siquiera les dije qué iban a hacer, nada más les dije, acompáñenme, vamos a hacer algo hoy, y me los llevé. Y no, agradecidos y muy contentos, porque la energía que te sube a tope el convivir con los niños, conocerlos, y que se acordaron, me dicen Choco amigo. Es algo muy padre. Y ahorita hablando de este tema del apoyo, de la gente que tenga como esa espinita de ayudar, claro. También hay mucha gente que a veces dice, oye, ¿sabes qué? Es que a lo mejor pues va un político, va alguien que quiere ir una foto y ya, pero yo creo que hay mucho más detrás. O sea, no vaya solamente para cuando hay un evento o cuando hay que... A mí me acuerdo mucho de una historia del fundador de Doctor Sonrisas, de Piki, que él decía que muchas veces decían, 30 Día del Niño, hay que ir a ayudar a los niños. Navidad, hay que ir con los niños. Pero oye, los niños no tienen 2 días al año, tienen 365 días al año. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues esos días también hay más gente que piensa en ellos, pero ¿y todos los demás? O sea, puedes hacer una diferencia cualquier día. No tienes que, si tú ves este podcast y ya pasó el Día del Niño, no te esperes a Navidad. Sí. O sea, ya puedes ir, porque los niños, o sea, somos humanos, todos comemos todos los días. Claro.
y sobre todo esa acariciada de alma de conocerlos, de convivir, de platicar, creo que es algo que nutre bastante. Y sí es algo que quería comentar aquí en la audiencia, porque probablemente este episodio pues sale después del Día del Niño. Digan, me espero el siguiente año del Día del Niño para ir a conocer a los niños. No, o sea, todos los días es una oportunidad de dejar esa huella. Así es. Pastor, tiene actualmente 3 niños viviendo con usted, que son extranjeros. Sí. No sé si nos pueda compartir un poco de cómo pasaron de casa de asistencia a, no casa hogar, pero sí a ya tener 3 niños viviendo con ustedes. Pues aquí más que nada fue, pues creerle a Dios, porque nosotros, esto, como dice tu programa, ¿no? Desde cero, cuando los conocimos y vimos su caso, mi esposa y yo pues nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué hacemos? Son niños, son extranjeros, no tienen a nadie, van rumbo hacia la frontera, humanamente es difícil que un adulto cruce a los Estados Unidos. Un niño pues es mucho peor, mucho más complicado y más riesgoso porque pues son niños. Entonces tomamos la decisión de arroparlos, ¿verdad? De hablar con ellos y concientizarlos, porque pues la niña mayorcita estaba así de que yo voy a la frontera y me los llevo y voy. Entonces hablamos y comprometernos con ellos. Si ustedes deciden quedarse aquí, aquí va a haber alimento, aquí va a haber pues estudio, va a haber principios, valores, enseñanzas, van a tener una familia, ¿sí? Pero sobre todo pues la enseñanza de Dios, del amor de Dios, ¿sí? Porque Él es el que no falla. Entonces mi esposa y yo decidimos cobijarlos, estando conscientes de los problemas legales, estando conscientes de que hasta nos podían cerrar el lugar, ¿sí? Por esta acción que nosotros decimos, ay, esos niños los estamos cuidando. No, pero te puedes meter en problemas legales donde nos pueden acusar de tráfico de menores, ¿sí? De explotación infantil. O sea, hay muchas cosas que nos perjudican. Y pues decidimos arroparnos, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, ya todo esto está al corriente, está en trámites legales, ahora sí que Dios está obrando a nuestro favor de una manera sobrenatural. Por eso es que no nos cansamos de hablar de Dios, porque Él lo ha hecho todo de la nada, ¿sí? Y pues así fue como decidimos quedarnos con Él, ¿no? Porque vimos que corría riesgo la vida de esos niños. Y no solamente por ellos que son extranjeros, por cualquiera de los niños que vemos que corre riesgo su vida, pues estamos dispuestos a entrarle, ¿no? A entrarle en cualquier área. ¿Cómo es un día normal en casa Elohim? Pues ya ahora sí que no hay días normales, y menos con niños. A mí algo que me asombra, mira, la verdad, a veces hay personas, hay familias, yo le digo, pues trabajamos con familias, trabajamos con niños, y lamentablemente a veces hay familias donde dicen, es que no me gustan los niños, y tienen 5 o 6 hijos. O sea, digo yo, entonces, pues, ¿qué? Sí, y así hay personas que dicen, es que yo con los niños no. Hay gente que nos dice, yo te apoyo, es que yo con los niños no tengo mucho. Entonces, el detalle es ese, de que nosotros no vemos quién está detrás del niño. O sea, nosotros vemos que ese niño, lo que Dios puede hacer en ese niño, ¿sí? Porque la misma palabra del Señor dice, ¿verdad? Que cualquiera que haga uno de estos pequeñitos, lo estamos haciendo a Dios mismo, ¿sí? Tenemos que sembrar en ellos. Los niños es pura siembra. Y incluso dice su palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando ellos fueren viejos no se van a apartar de él. O sea, todo lo que ellos aprendan, el ejemplo que estamos dando, ¿sí? Hacia ellos, lo que están ahorita recibiendo, ellos son como una esponjita, están muy observativos, analizando todo y agarrando, ¿sí? Todo eso. Y pues yo le decía a mi esposa, pues es que ellos tienen que ver algo diferente. Si nosotros no hacemos nada, no va a pasar nada. O sea, los niños, es triste y lamentable porque luego hay niños en situación de calle, y niños de 9, 10, 11, 12 años ya en situación de calle, que empiezan a irse por mal camino, ¿sí? Y si no ven nada de lo que nosotros estamos haciendo, impulsando, apoyando, pues con más razón se empiezan a desviar, ¿sí? A refugiar en otro tipo de adicciones. A mí me tocó ver, escuchar y vivir las veces que he ido con ustedes,
que les ponen canciones de fe acerca de Dios, claro, y que los niños las cantan. ¿Qué tanto creen que ha influido esto en los niños, en la parte de que sean buenos, en la parte de que sean con esa energía tan bonita, que se lleven bien entre ellos, que los más grandes apoyen a los menores, incluso que no son su familia, que a lo mejor solo son vecinos, pero que se ve ese apoyo familiar, a pesar de que a lo mejor todos son completos desconocidos, o sea, nadie es familia, ¿no? Sí, así es. Pues mira, más que nada, pues eso, los principios y valores del reino, que son cristianos 100%, va el amar, el perdonar, ¿sí? El ayudar a tu prójimo. Las canciones, como tú lo dices, o sea, te hacen reflexionar mucho, llenan tu espíritu y tu alma, te hacen cambiar el panorama, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todo es a raíz de la enseñanza que imparte tanto la maestra como mi esposa, ¿verdad? Con los niños, porque sí pasa de todo, o sea, es como una gran familia, ¿no? A veces aquí está bien bonito y todo, allá afuera ya se andan peleando, ya se enojaron, yo no voy a ir porque aquel me cae mal, y son cosas que a veces tiene uno que arreglar, incluso con los niños, ¿sí? Pero cuando les hablas del amor, del perdón, de todo, ¿verdad? A veces uno desconoce. Mira, yo decía, si yo hubiera conocido un lugar como este, a mi edad, yo me hubiera evitado muchas cosas, ¿sí? Porque yo fui niño de calle, a los 12 años yo estaba ya completamente en la calle, solo, sin rumbo. Entonces estuve en drogas, en alcohol, tuve que tocar fondo de plano para que mi vida pudiera dar un giro. Entonces yo decía, me hubiera gustado conocer un lugar como este, porque uno humanamente a veces es egoísta, ¿no? Dice, no, pues yo qué voy a hacer por aquel, ahí tiene sus papás, tiene su familia, ¿sí? Y yo voy a ver por los míos. Pero cuando tú ya viviste, cuando tú ya sabes el dolor, la tristeza, la soledad, la depresión, el miedo, o sea, y en un niño, o sea, puede ser fatal todo eso. Puede ser fatal y no vas a estar viendo quién está detrás del niño. No, es que tiene a alguien, no. O sea, tú vas a ver al niño y vas a cobijarlo, a arroparlo, a amarlo, así como es. Me encanta. Creo que es una parte que aún no hemos hablado de ustedes de manera personal, pero el hecho de que platique este contexto pues le ayuda mucho a la gente de que a veces Claro. y por qué, o sea, cuál es el contexto de por qué hacer lo que hace, o sea, Dios, pero también lo entiende desde el lado que usted lo vivió, o sea, estuvo en esa situación que hoy están viviendo los niños y que efectivamente, o sea, puede cambiar completamente el rumbo de las decisiones que los niños vayan tomando, ¿no? Y que es como una cadenita de favores. A lo mejor tú cambias el chip de un niño y ese niño va a cambiar el de los otros 3 o 4 niños y en vez de, oye, uno se los jala a hacer algo malo, uno se los jala a hacer cosas buenas, claro, ¿no? Oye, aquí yo la paso muy bien, nos divertimos, jugamos como niños y van jalando, ¿no? A más niños a hacer las cosas buenas y eso es algo muy bonito. Así es, y así es como han llegado muchos niños. Hay niños, pues Dios va a ir ahora sí que poniendo en ellos, ahora sí que sus dones, esos talentos, porque hay niños evangelistas, niños que, como tú lo dices, van y le hablan a otros niños. Mira, ven, te voy a llevar a un lugar. Mira, te vas a conocer a la pastora, al pastor, ahí te van a dar alimentación, te van a invitar cereal, te van a invitar dulce, en tu cumpleaños te van a festejar con un pastel, un regalo. O sea, uno a veces como niño, yo en mi caso nunca vi eso, ¿no? De que en tu cumpleaños y que regalitos y todo. Entonces me pasaba algo que a veces mi esposa, pues nos reíamos, ¿no? Porque iba a los cumpleaños o iba a una fiesta de esas que hacen el 30 de abril y venían repartiendo el pastel o la bolsita y se les terminaba antes de que llegaran conmigo. Y llegaban y me brincaban y se iban y yo quedaba así como que a eso vine y no me daban, ¿no? Entonces, hay muchos niños que a veces sí van porque quieren recibir algo, ¿no? Recibir algo, un regalo, un detalle, algo, un abrazo. Había niños que me decían, pues yo nunca recibí un regalo. Sí, nadie me ha regalado nada. Nadie me ha dado un abrazo de cumpleaños. Entonces ahí acostumbramos aunque sea al mes, todos los que cumplieron en el mes, mi esposa es la que hace la gestión de invitarles el pastelito, el refrigerio, cantar las mañanitas y hacer algo bonito con ellos, sí. Ay, yo quiero ir al siguiente pastel. Yo quiero ir al siguiente pastel. Yo me apunto. Ok. No, qué padrísimo. Me gustaría aquí hacerles una pregunta, porque yo creo que el hacer este tipo de
de acciones requiere un sacrificio muy grande, un valor enorme y una lucha constante, porque no es fácil, porque así como hay un momento muy bonito de que el niño te abrazó y te dijo que te quiere, hay momentos muy duros. Claro. Y me gustaría saber cuál sienten que ha sido el momento más duro que han tenido desde que empezó Casa de Amor Elohim. Pues en cuestión de con los niños, tuvimos un caso muy pues complicado de salud. Llegó un niño de 7 años de edad, ya tenía 2 semanas con la apéndice reventada, ya traía un diagnóstico de un médico, donde ahí el médico especificaba que tenía que entrar ya pues a cirugía y era urgencia. Y por medio de un contacto, ¿verdad? Ahí en la dependencia del DIF, yo trato de localizar al contacto para explicarle que ya hay un diagnóstico donde el niño pues ya va pues malito, ¿sí? Él traía temperatura, mi hermana gemela, que es la que me apoya al 100%, ella carga al niño. Nosotros vivíamos en un departamento en la segunda planta, y ella lo carga, y en lo que yo trato de hacer, pues ahora sí que la gestión para que la atención fuera rápida, ella carga al niño y se lo lleva a su recámara, y ahí tuvimos al niño 2 horas en lo que hacíamos la gestión. Hicimos la gestión y ya cuando llegamos al DIF, ya la ambulancia estaba lista, ya el médico estaba ahí afuera esperando al niño. El médico solamente en lo que caminó al consultorio y vio el diagnóstico y checó al niño, enseguida se regresó y dijo: llévenselo, ya el niño va grave. Mamá no llegó en ese instante, pero mi hermana se fue con él en la ambulancia, y recordando un poquito hacia su pregunta de las canciones que hacemos, las oraciones, me acuerdo que mi hermana me platicaba que cuando iban en la ambulancia el niño le pedía que orara por él, y Janet empezó a cantarle y empezó a orar, y eso fue como que una fortaleza hacia el niño. Él ya iba grave, él entra a una cirugía, ¿verdad?, de urgencia, de emergencia. Cuando el niño sale ya de la cirugía, que ya terminó, ahora sí que pues ese procedimiento, el cirujano, las palabras que le menciona a mi hermana es de: señora, no sé qué le impulsó al niño a seguir con vida, pero se salvó. Se salvó, y solamente voy a pedir que tengan ciertos cuidados, se lo va a llevar en 2 días, y él está lleno de vida. Entonces ahí es donde la parte difícil, pero vemos el resultado, donde Dios es tan grande, Dios es tan bueno, que aún atendiendo niños que no son nuestros, ¿verdad?, de sangre, vemos cómo Dios obra y cómo Dios nos permite vivir experiencias, ¿verdad?, con los niños. Nos ha tocado con Josafat de urgencias, ¿verdad?, se quebró su huesito, de urgencias entró a una cirugía. Como madre, el entrar a quirófano y ver a tu niño de 5 años de edad, Dios te quebranta totalmente. Ahí es donde como que Dios sigue formando a esa mamá, ¿no?, que años atrás, no, o sea, no sería yo la misma mamá para Josafat. Y lo mismo que yo sentí con aquel niño, es el mismo quebrantamiento. O sea, desde entonces Dios me venía formando para ser esa mamá que ahora soy. Hemos tenido esos episodios donde de 0 pesos a 50,000 pesos tienes que juntar de la noche a la mañana para atender a tu hijo particular o atender a tu hijo en un hospital de gobierno. Se necesita mucho cumplir un protocolo, y te desesperas como padre, pero no nos queda más que confiar en Dios, y como que ahí Dios sigue formando esa paciencia, el ser prudentes. Entonces son historias que me han marcado como madre, y sí me he preguntado muchas veces, ¿no?, de que de tantos niños que atendemos, y de la noche a la mañana entramos con Josafat a un hospital, o sea, y teniendo 100 niños en un lugar donde pues hay peligro, o sea, hay peligros en todas partes. Entonces
ahí puedo entender que Dios sigue formando mi corazón, porque esto es para muchos años. Ese es mi anhelo, que Hogar de Amor Elohim siempre esté vigente por muchas generaciones. Yo tengo muchos anhelos en mi corazón. También regresando a la pregunta de cómo nos pueden apoyar, a mí me gustaría que ahí se construya la casa hogar, como debe de ser, como debo presentarlo ante la dependencia de gobierno, que tenga habitaciones para niñas, habitaciones para niños. Queremos comprar el terreno, el dueño está en la mejor disposición de que podamos, ¿verdad?, hacer esa compra. A mí me gustaría, y yo anhelo con todo mi corazón, que fuera ahí en ese terreno, porque ya 11 años, ya los niños están acostumbrados a que ahí es su hogar. Me gustaría, ahorita ya estamos, ahora sí que iniciando con kinder, primaria y secundaria. Me gustaría construir la escuela. Me gustaría que los niños tengan esa facilidad de estudiar. Ahorita lo tenemos totalmente gratis, porque es una base principal para nosotros, que Hogar de Amor Elohim también puede impartirles la educación, también puede impartirles el que ellos el día de mañana puedan ser un licenciado, un abogado, un doctor, puedan tener su carrera terminada, y asimismo que ellos puedan aprender a servir a Dios, y que ellos puedan recordar, Hogar de Amor Elohim fue mi ayuda, ¿verdad? Otra experiencia que hemos vivido, los niños ahorita que atendemos de 15 años de edad, que ya son adolescentes, nos ha tocado, no estudiaron el kinder, no estudiaron la primaria, no sabían leer y escribir, y ahorita ya aprendieron a leer y escribir, ya pueden escribir su nombre completo sin verlo, y es algo que a lo mejor pues personas que ya están preparadas lo pueden como que minimizar, pero para mí es algo grandioso. O sea, el ver que un niño de 15 años de edad, de no saber escribir su nombre sin verlo, ahorita ya sabe escribir su nombre. Entonces son experiencias que nos han ido marcando, que mi corazón está lleno de alegría, el ver el cambio en los niños, el ver que ellos puedan creer en ese Dios de poder. Y pues algo que también llena mi corazón de alegría es que mi hermana me apoya, mi mamá es nuestra cocinera oficial, también esa parte pues es muy importante, porque algo que también es mi base es el alimento. En esa sociedad donde estamos, bueno, en ese territorio, yo lo que pude ver las necesidades más fuertes es la educación y el alimento, y pues la atención médica. Entonces son las tres bases con las que hemos ido formando Hogar de Amor Elohim. Entonces para nosotros son experiencias muy bonitas. Yo podría decir con mucha seguridad de que Dios me premió porque empecé a servir a los niños. Invertir un tiempo me ha costado estos 11 años de servir a Dios de tiempo completo y dedicarme a Hogar de Amor Elohim. Me ha costado perderme eventos familiares, ya no tener como que mis amistades en la sociedad, de yo reunirme a lo mejor cada 15 días, o de ir a compartir con ellas cuando era mi cumpleaños, o cuando era el cumpleaños de otra amiga, y nos reuníamos, el hacer todo eso a un lado. Yo me he dedicado estos 11 años así totalmente a Hogar de Amor Elohim, de día y de noche, de hacerme una fiesta de cumpleaños, pues ahora sí que solamente un pastelito, porque como que ya no soy yo, sino somos una familia de 10 como el programa de la televisión, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú lo haces de todo corazón y lo haces para Dios, nunca será en vano. Yo lo he vivido. Cuando yo me embaracé, yo no he tenido un trabajo secular desde hace 11 años. Dios me cerró las puertas en muchos trabajos donde yo me presentaba y aún iba recomendada y no me contrataban. Entonces cuando yo me embarazo, pues fue una felicidad, fue en tiempo de COVID, y pues había muchos cuidados, ¿verdad?
por el tiempo de COVID que estaba pasando. Y mi esposo solamente tenía el trabajo de fletes y mudanzas, pero es muy esporádico y más en tiempo de COVID. Pero Dios ha sido tan bueno que cuando la gente supo que estaba embarazada, nos empezaron a llegar regalos, pañales, ropa de recién nacido. Personas iban y nos visitaban y nos dejaban una ofrenda. Pudimos ver cómo Dios, ¿verdad?, a través de amigos y conocidos, Dios a través de ellos se hicieron cargo del parto. Fue en un hospital particular y entre varios amigos, o sea, recolectamos los 45,000 pesos. Vimos cómo Dios nos ayudó. Lo repito mucho porque es real, o sea, de cero a tenerlo ahora sí que todo, porque así es la voluntad de Dios. Vimos cómo Dios durante mi embarazo y durante el parto, Él se hizo cargo de todo. Dios es un Dios de poder. Eso sí, cuando nació Josafat no le quedaron los pañales de recién nacido, no le quedó la ropa de recién nacido, porque Josafat nació macrosómico, un niño muy grande. Ok. No me acuerdo cuánto pesó, 5 kilos, 500. Y pues ahora sí que el hospital me tuvo que regalar pañales para que le quedaran de su medida. Y pues allá avisamos por medio de Facebook, ¿saben qué? Josafat nació muy grande. Entonces, y pues amigos y conocidos empezaron a llevarnos regalos, ¿verdad?, de su medida. Entonces, son experiencias muy bonitas que hemos vivido, que hemos pasado, tanto con los niños como con Josafat, y son historias que nos marcan. Hemos pasado muchas historias, muchas, pero nunca vamos a dejar de darle la gloria a Dios, porque Dios es el que nos ha ayudado en todo. Ahorita que comenta ese tema, creo que hay una parte que no hemos tocado, porque mucha gente dirá, ok, los niños se apoyan a través del donativo, de la gente que va, que ayuda, pero también como familia. Ahorita comentaba de su esposo que está en el área de fletes. Aquí pues podemos dejar aquí el teléfono por si alguien ocupa un flete. Creo que es algo que ayudaría bastante. Pero ahorita, antes detrás de cámara, estábamos platicando que tiene 15 años dedicándose a los fletes. Y también pues lo difícil de a lo mejor pues es algo que se adapta para poder seguir con los niños, ¿no? Que creo que esa es, luego gente, oye, pues, ¿cómo puedo ayudar si no tengo chance de, oye, pues contrata un flete? O sea, si lo ocupas, pues apoya un lugar donde ya sabes que se va a ir para un apoyo, para cierta, pues para ese beneficio, ¿no? Y quería como preguntarles, en este momento que están con los fletes, o sea, ¿cómo se le hace para tanto niño? O sea, porque pues donativos todos los días, o cómo es la parte de, ok, ¿qué pasa si un día no llega donativo, o 2 días y hay 30 niños con hambre esperando, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Mire, pues aquí hemos visto cómo Dios ha sido bueno, ¿verdad? Mi esposa es la que siempre se ha encargado de tocar puertas. Sí, lo que son los fletes y las mudanzas es un sustento, ¿verdad? Es una fuente de entrada tanto para la casa hogar como para nuestra casa, porque pues ya sabe que tenemos gastos y son dobles, porque es la casa hogar y aparte es la casa donde vivimos, agua, luz, renta, todos los servicios. Entonces, gracias a Dios, a través de los fletes y mudanzas, pues hay entradas diarias, ¿sí? Cuando hay servicios y todo, pero como decía mi esposa, a veces es esporádico. Por eso a veces hay servicios de fletes, a veces no hay servicios de fletes. Pero mi esposa pues se encarga de tocar puertas, ¿no? Cuando es una urgencia, una necesidad así, como lo comentabas, de que pues no hay recurso, no hay trabajo de fletes, no hay nada en la alacena, sí enseñamos a orar y a confiar en Dios, porque los niños saben que cuando hay, y cuando no hay, pues de plano es confiar en Dios, y lo que hay, compartirlo, ¿sí? Porque pues sí ha habido momentos de esos donde estamos orando a Dios, ¿sí? Señor, tú sabes que para hoy en el mediodía no hay comida, y de repente te habla alguien, oiga, quiero ir a visitar a los niños, ¿ya comieron? ¿Puedo llevar algo? Y pues así llega, ¿verdad? Justamente en el momento indicado, la persona, la familia, el empresario, alguien que quiere ir a visitar la casa hogar y compartir los alimentos con los niños.
Y pues es algo que día a día lo vemos, cómo Dios no se queda con nada, Dios te respalda y pues sí es muy importante eso de las entradas para los fletes, ¿no? Porque es una fuente de entrada tanto para la casa hogar como para un ingreso en el diario vivir, ¿verdad? Una pregunta, me acuerdo que cuando yo fui la primera vez, me comentaban que hace tiempo, antes de que empezara tanto, a lo mejor a tener más apoyo de la Casa de Amor Elohim, los niños duraban hasta días sin comer o sin ingerir alimentos. ¿Qué tan frecuente era esto en los niños de ahí de la zona? Pues es que, pues lamentablemente te digo, ahí donde estamos en la zona esa hay muchos niños, y a veces son niños cuidando niños, a veces son 6 hermanitos y el mayor es el que se encarga de... Y yo entiendo, o sea, no justifico a las familias, pero yo entiendo a veces a la mamá, a la abuelita, al padrastro, los que estén a cargo de los niños, porque a veces, pues un ejemplo, una madre soltera con 6 hijos o trabaja o los cuida. O sea, a veces se tiene que ir todo el día o toda la noche para traer el sustento al hogar. Pero mientras los niños están solos, o están sin comer, o están esperando a la mamá, o la mamá se quedó a doblar turno, ya no vino, no tienen agua de botellón, no tienen alimento. Entonces, es cuando los niños pues se acercan, ¿no? Se acercan, ¿sabes qué? Pues no ha llegado mamá, no tengo para comer. O pasa algo triste que te partía el corazón y nos quedábamos viendo mi esposa y yo porque veías que iba un niño y pasaba con un abanico. Y luego regresaba y ya no lo llevaba. Y luego con una licuadora. Y después le preguntabas al niño, oye, ¿y qué andas haciendo? No, es que fui a venderle esto a tal persona porque no tenemos nada para comer. Entonces, pues nos ofrecíamos, ¿sabes qué? Mira, pues aquí lo que es el agua, la alimentación, aunque sea huevitos con frijoles, pues siempre va a haber, o una sopita. Tráete a tus hermanitos y aquí van a estar un rato, pidan permiso, o dinos dónde vives para ir a ver a tu mamá o tu familiar para que te den permiso. Pero sí hay muchos niños que viven, ¿verdad?, al día, o viven solitos, son niños cuidando niños. ¿El rango de edades que tienen más o menos de qué edad a qué edades? Pues hay desde los 6 años hasta adolescentes de 16, 17 años y algunos niños con capacidades diferentes que pues ya tienen 22, pero pues son niños que todavía están, ¿verdad?, así al nivel de los niños y que todavía asisten con nosotros. Wow, yo creo que podríamos hablar muchísimo de este tema, pero más que nada lo que, como les comenté, quería que la gente conociera la historia, conociera dónde están, los conocieran ustedes, que vieran el que esto es un proyecto hecho con amor y con mucha fe, y que la audiencia cuando viera dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ir a apoyar, a lo mejor no toda la semana, no cada mes, pero cada cierto tiempo me gustaría ir, me gustaría conocer, me gustaría convivir con los niños, y creo que es algo que hemos logrado conectar muy bien. Les agradezco demasiado el hecho de que hayan venido, que se hayan dado el tiempo. Me gustaría saber dónde ven a la Casa de Elohim en unos años, cuál es el sueño, porque al final de cuentas creo que eso es algo muy importante. Yo soy un soñador, a mí me dicen, eres el soñador de la familia, y yo tengo en los negocios tengo un render, ¿no?, de lo que algún día me gustaría hacer, y me dicen, ¿no? Y no te da miedo como que decirlo, porque si no lo logras, no, porque sé que Dios, el universo, va a conspirar para que eso suceda. O sea, yo lo leí en un libro y yo estoy convencido de eso, y no me da pena por más loco que suene, y me gustaría escucharlos ustedes, porque estoy seguro que son igual de locos, y ya empezaron, ya tienen 11 años, así que, y es ir creciendo. Claro. ¿Cómo ven a la Casa de Elohim en 10 años? Pues mira, pues todo lo hemos visto por fe. Yo, al igual que tú, escuchaba a un predicador cuando apenas iniciaba con la Casa Hogar, y decía, si tu sueño no te espanta, es porque soñaste en pequeño. Y algo que me decía, pues es cierto, o sea, no me voy a quedar con el hubiera hecho esto, ¿sí? Y no hice nada. Entonces, por fe, vivimos por fe, mi esposa y yo. Si tú me preguntas, ¿cuánto tienes para mañana con los niños, para compartir, para el alimento, para esto, no, estamos al día. ¿Cómo nos vemos? Pues yo sé y tengo fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De que Dios pone el querer como el hacer, así como ahorita que está tu audiencia, ¿verdad?, escuchando a alguien, ¿sí? Yo sé que Dios puede poner en el corazón de esa persona el apoyar,
puede poner el corazón de esa persona en seguir con este proyecto. Y pues ahora sí que establecer esa casa hogar, como decía mi esposa, con sus salones, con sus baños, con la instalación completa, ¿sí? Es cuestión de pues tener esa fe en que va a llegar el momento y pues establecernos. Ahorita, gracias a Dios, ya vamos avanzados legalmente, ahora sí que estableciéndonos, y hemos visto cómo Dios lo va haciendo todo, pero sí nos vemos ya, pues ahora sí que con la escuela, con el kinder, con secundaria, preparatoria. También he estado soñando mucho en poner un hospital con especialistas, con pediatras, y que se sumen a la labor. A lo mejor sí, ¿verdad? Poderles pagar su sueldo, porque yo sé que todo cuesta en esta vida y estudiar también cuesta. Pero con las situaciones que hemos vivido, tanto con nuestro hijo como con algunos niños, ha nacido en mi corazón ese sueño, también tener un hospital. Ahí donde nos ubicamos sobra terreno, solamente falta quien nos apoye a comprarlo, ¿verdad? Quien nos apoye a adquirir, y ahí cabe todo esto que yo estoy soñando. Sueño con mi comedor comunitario nuevamente, donde podamos tener el alimento como que fijo, de lunes a domingo. Ya invertí 11 años y yo creo que, como me dice una amiga, Celia, necesitas estudiar, necesitas terminar tu carrera. Dice, aunque sea trunca, pero tienes que terminarlo, porque tengo un sueño para ti, quiero que lo realices, y nunca es tarde. Y si ya invertiste 11 años, ¿qué te cuesta invertir un año para terminar tu prepa y otro año para terminar tu carrera trunca, y juntas cumplir un sueño que tengo en mi corazón? Entonces, desde ese día empecé a soñar nuevamente, y a mí me gustaría sí tener la casa hogar Elohim, pero tener todo lo que acabo de mencionar, tener el hospital, tener la casa de rehabilitación, donde podamos atender a los menores que ya se encuentran en drogas, que ya se encuentran en alcoholismo, que están fuera del hogar, porque hemos visto casos que viven en calle y son menores de edad. Entonces también nos gustaría tener un centro de rehabilitación. Ojalá y nuestro video llegue muy lejos, ¿verdad? Hasta Tijuana, y que ellos también puedan ser parte de esta labor social, y que juntos, ¿verdad? Necesitamos muchos que se sumen para que de aquí a 10 años todo esté realizado y que el beneficio sea para los niños. Ellos que muchas veces no pueden defenderse, ellos que muchas veces no pueden incluso pues hablar. Entonces, que ellos puedan contar con todo ahí, así cerquitas, y que por siempre ellos puedan, por generaciones, puedan tener esta ayuda a través de Casa Hogar de Amor Elohim. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir, y me gustaría que me compartieran una frase que ustedes se digan en esos momentos donde las cosas se ponen difíciles. Una sola frase que ustedes se repitan, porque creo que todos en la audiencia, su servidor, pasamos a veces momentos donde vemos que no hay por dónde, y me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la frase que ustedes se repiten? El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Me encanta. Y bueno, para despedir este episodio, me gustaría hacerles la última pregunta del podcast, que es una que a mí me encanta. Ya he comentado anteriormente por qué la hago, y es algo que nos dejó mi papá. Siempre nos dejó esa parte de la espinita de cuál era el legado que íbamos a dejar en el mundo el día que ya no estemos. Él decía, todos venimos con un propósito, quienes lo encuentran, quienes no, y él decía, ustedes vienen a este mundo por algo, ¿no? Por algo. Y a mí me encanta cerrar los episodios con esa pregunta, porque me recuerda mucho a él, ¿no? Y el hecho del sentido que todos tenemos en este mundo. Y pues con Dios, ¿no? Que si Dios puso un plan en nuestros corazones, también nos dio la voluntad para hacerlo realidad. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál va a ser el legado que les gustaría dejar en el mundo el día que ya no estén? Pues es que, o sea, que ya sea nuestro hijo o alguien
¿verdad? Que quiera, ahora sí que seguir con este legado, esta labor, todo esto que se está haciendo, poder realizarlo. Todo lo que decía mi esposa va de sus sueños, de lo que es la casa hogar con instalaciones, del hospital, del centro de rehabilitación, pero sobre todo que haya una persona con esa pasión y ese amor hacia los niños, ¿sí? Que siga con ese legado, o sea, con ese proyecto a futuro y con esos mismos sueños, con esos mismos amor hacia los niños, ¿sí? Pero dejarles ya, ahora sí que esos principios, esos valores, ¿sí? Y pues sobre todo esas enseñanzas del amor al prójimo, ¿sí? El amor al prójimo, y pues lo que nosotros no lleguemos a lograr, que ellos lo logren, y no nada más eso, mucho más, ¿sí? De lo que nosotros hemos soñado tener. Muchas gracias por compartir, se los agradezco bastante y muchísimas gracias por venir a este espacio, que es su espacio Desde Cero Podcast. Se los agradezco mucho. Gracias y gracias a todo tu equipo, gracias por no solamente esta invitación, sino las veces que han ido a compartir con nuestros niños, se han quedado muy contentos, ¿sí? Y pues anhelan cada día tener ese tipo de visitas, que compartan ese tiempo con ellos, que jueguen. Yo veía en esa ocasión, ¿no?, como estaba sentado en el suelo en el zacate con ellos, y así que veía a tus compañeros como que es el que yo conozco, ¿no? Pero algo muy padre eso, ¿no? Ver que tienes esa pasión también por los niños, ¿sí? Y pues como dice su palabra, que tenemos que ser niños, ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces tú y yo tenemos que ser como niños, ¿sí? A veces nos va a tocar reír, hacer de payaso algo que a veces pues no lo hacemos en casa, ¿no? Sí. No lo hacemos en casa, pero pues tenemos que hacer reír a esos niños que traen un chorro de problemas, que puedan olvidar un momento lo que están viviendo incluso dentro de sus hogares, ¿sí? Y pues sobre todo ir ayudándolos con esa tristeza, esa soledad, todo eso que a veces los ataca día con día, ¿sí? Y pues yo sé que Dios puede borrar su pasado, y pues ahora sí que su niñez pues ya sea diferente. Muchísimas gracias, se los agradezco bastante y muchas gracias por venir a Desde Cero Podcast. Amigos, este fue el final de este episodio. Ya saben, compartir es bueno, como dice mi mentor Jorge Serratos. Si sienten que este episodio le puede servir a alguien, favor de mandarlo. Si ustedes conectaron con el episodio, si quieren compartir la información, si quieren visitarlo, les vamos a dejar los teléfonos, el link. Pónganse en contacto. Créanme que les va a encantar la experiencia. Y a mi papá siempre me dijo, hijo, este mundo se viene a servir. Y yo tengo en mi celular, lo he compartido varias veces, ayuda a alguien hoy. No saben lo mucho que te puede cambiar la vida, vivir con esa mentalidad de qué podemos hacer por los demás. Así que, chicos, hagan del mundo un lugar mejor, y la Casa Elohim es un muy buen lugar para hacerlo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Alejandro Chupoteco y el día de hoy quiero escuchar cómo iniciaste tu proyecto. Desde cero.